Dios santo, martes reunión, miércoles grabación, jueves ida a Guatemala, viernes reunión con los jóvenes. Ay, yo no, estoy desesperado, no aguanto más. Calma, calma. Lo que el hermano Sebastián necesita es un retiro espiritual. Padre, pero retiro espiritual, yo no tengo tiempo. No tengo tiempo, además, estar encerrado en silencio. No, padre, eso no es para mí. En el día de hoy aprenderemos lo que es un retiro espiritual y los grandes beneficios que Dios opera en las almas que los hacen. Acompáñanos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por la radio, por las otras plataformas que pasan nuestro programa. Sean bienvenidos una semana más a Salve María con los Heraldos del Evangelio, aquí desde los estudios de los Heraldos en El Salvador, donde cada semana nos encontramos para profundizar, aprender más sobre nuestra fe católica, apostólica, romana. Y el día de hoy tenemos un gran regreso a nuestro canal. Es nuestro queridísimo Padre Íñigo, que después de una temporada de un curso que tuvo que hacer en Brasil, también lastimosamente para nosotros y una gran alegría para él, pasó su cumpleaños en Brasil junto con nuestro fundador y bueno, tuvo un tiempo de retiro, quizá allá en Brasil, y bueno, lo tenemos de regreso. Salve María, Padre Íñigo, ¿cómo está? Salve María, hermano Sebastián. Es una alegría estar nuevamente aquí, y esos viajes a Brasil realmente, como el carisma, digamos, como la obra de los Heraldos nació en Brasil y el fundador está vivo, es más o menos como si un benedictino pudiese vivir en la época de San Benito, ¿no? Uh-huh. Y él estuviese con su padre espiritual y fuese allá a Subiaco o a Montecassino. Entonces la fuente para nosotros está en Brasil con el fundador y con todos los muchísimos heraldos que hay allá, ¿no? Entonces uno vuelve como que recargado de energías para nuevos desafíos. Y que está muy relacionado con lo que vamos a hablar hoy. Sí, porque, exactamente. O sea, todos vivimos en un mundo cada vez más loco, cada vez más acelerado, cada vez... hace poco hablaba con una persona, mira, a mí el tiempo no me alcanza. Yo me levanto a las 4 de la mañana, hago ejercicio, hago 1000 cosas, trabajo, leo, veo mis redes, no sé cuánto. O sea, yo vivo muy ocupada, pero yo siento que el tiempo no me alcanza. El día tendría que durar 30 horas. Y claro, estamos viviendo unos ritmos de locos directamente. Mucha gente vive estresada, mismo nosotros también a veces. Los religiosos, cuando no ponemos un límite a lo que es nuestra vida de trabajo, de apostolado externo, con nuestra vida interna de oración, de estudio, de meditación, uno se termina estresando y, en cierto sentido, coloquialmente diciendo, se termina enloqueciendo, ¿no? Sí. No es que, claro, que estemos ya en la noche nos amarran con una camisa de fuerza, no es eso, pero son unos ritmos de locos. Sí. Y justamente hemos querido hablar el día de hoy con el Padre Íñigo sobre los retiros espirituales. Uh-huh. El Padre Íñigo, vamos a confesarlo, él está por dictar un retiro este fin de semana, y yo le sugerí, Padre, ¿por qué no hacemos un programa contándole a la gente qué es un retiro espiritual? ¿De dónde viene la tradición en la iglesia de hacer retiros espirituales? ¿Quién puede hacer un retiro espiritual? ¿Uno para qué hace un retiro espiritual? ¿Qué pasa dentro de un retiro espiritual? ¿Qué ocurre después de un retiro espiritual? Y bueno, y que esto sirva también como un incentivo a las personas a que hagan un stop, parar un poquito la vida loca que vamos llevando, y que nos preocupemos por lo más importante, que es ver cómo está nuestra alma y cómo está nuestro relacionamiento con Dios, cómo están nuestras cuentas con Dios, ¿no? Entonces, Padre, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Uh-huh. No sé si usted quiere dar quizá una pequeña introducción o agregar algo más a lo que yo he dicho, y ya entramos quizá en el tema. No sé qué. Sí, claro. Bueno, la verdad es que el retiro espiritual es algo muy, muy, muy necesario. Y claro, como usted decía, la persona hoy en día no tiene tiempo para hacer un montón de cosas, entonces dice, no tengo tiempo para hacer retiro. ¿Cómo voy a dedicarme a pasar un día, 2 días, una semana, o lo ideal mismo todavía sería un mes de retiros, de retiro espiritual, como los ejercicios espirituales de San Ignacio? Dice, si yo no tengo tiempo ni diariamente para atender lo que tengo que hacer, ¿cómo voy a irme 2 días de retiro? Pero la persona no se da cuenta
de que en realidad muchas veces es necesaria esa pausa, es necesario ese tiempo de calma, de meditación, porque uno necesita como que colocar varias cosas que están desajustadas para que después nuevamente la máquina, por así decirlo, funcione, ¿no? Nuestro fundador decía siempre cuando iba a dar un retiro, daba un ejemplo bastante interesante que, claro, hoy en día para nosotros no se aplica tanto porque los medios de locomoción son un poco diferentes, pero sobre todo en la época que había muchos barcos y para ir, por ejemplo, pues de España aquí a América no había avión, el único medio era un barco, ¿no? Entonces, es decir, imagínense un barco, creo que otros autores lo citan, creo que él mencionaba citando a otros autores, o no sé si es de cosecha propia de nuestro fundador, Monsieur Juan, pero muy interesante, decía, imagínense un barco que destino que él tiene es ir a los puertos. Por ejemplo, un barco que tiene que ir de España para América, ¿no? Por ejemplo. Solo que él pasa tanto tiempo en el mar, que él no entra en el puerto, por así decirlo, y sale el casco del navío. A veces tiene que ir para la arena, digamos, para salir del agua, porque si no se da cuenta, estando tanto tiempo en el agua, la parte de abajo del navío, uno no lo ve. Uno a simple vista no lo ve, solo lo que está en contacto con el agua. Pero esa parte de abajo del navío se llenó con el tiempo de moluscos, de esas conchas así, de esas mejillones, lo que sea. De todo lo que hay en el mar que se va exactamente, pegando. que se va pegando. Como se pegan las rocas, también se pega la madera. ¿Y qué pasa? El barco, digamos que tiene una aerodinámica, por así decirlo, o una acuadinámica, por así decirlo, que tiene que ir rápido. Pero si tiene todas esos crustáceos, esas conchas, esas cosas que se adhieren al navío, él pierde velocidad. Y muchas veces un barco que podría ir, no sé, imagínese a no sé cuántos nudos de velocidad, no sé. Pero va a la mitad, ¿por qué? Porque está no puede avanzar. Está llevando un peso superior, digamos, al que solo estaría llevando con su carga normal también. Y la persona piensa de arriba, ¿no? Dice, ¿por qué este barco está tan lento? Qué raro. Y comienza a revisar un montón de cosas y no encuentra. Dice, el problema no está fuera, el problema está dentro. Porque usted sin verlo, hay un montón de cosas que se adhirieron al barco, ¿no? Y decía, nuestro destino eterno es el cielo. Pero a veces Monsieur Juan decía, nuestro viaje al cielo se ve como que impedido de ir más rápido, porque un montón de cosas se nos pegaron en el alma, que nosotros muchas veces no las vemos. En el día a día no las vemos. Y nos preguntamos, ¿por qué va tan lento? Pero en realidad son cosas del mundo, son pecados, son formas de ser, apegos que nosotros tenemos, que a veces es necesario, aunque se pierda un cierto tiempo, es necesario que el barco salga del mar, pase un mes en revisión, que cojan un cuchillo y van quitando todos esos moluscos, esos crustáceos que se adhirieron al barco. Duele. Para un barco, si tuviese sentimientos, dolería ser enfrentado por un cuchillo y comenzar a raspar todo. Pero después de que se hace toda la limpieza, como que el barco ya está listo para nuevamente surcar nuevos mares, avanzar por nuevos mares mucho más rápido, ¿no? Y ese es el retiro. Uno, cuando no hace retiro, es como que se le va adhiriendo un montón de cosas. Y a veces es necesario un tiempo de calma. Parece que se está perdiendo tiempo, pero no se está perdiendo tiempo, porque tiene que limpiarse. ¿Cómo se hace esa limpieza? Con un cuchillo llamado examen de conciencia, que uno va rajando todos los pecados que tiene y va dándose cuenta de cosas que no ve. Tiene que retirarse para ver. Y ahí después que pasa el retiro, comienza una velocidad, una especie de leveza en la vida mucho más alta, ¿no? Muy interesante eso. Esa analogía, ese ejemplo es muy, muy ilustrativo, De lo que pasa con nuestra alma cuando hacemos un retiro. Como que todo eso que nos hace pesada la vida, espiritual sobre todo, sale completamente cuando uno hace un buen retiro y hace esos propósitos y tiene ese deseo de cambiar. Ahora, padre, vamos a, si quiera, hablar un poquito un tema histórico. ¿De dónde viene? O sea, yo sé que los retiros espirituales, como los conocemos, que más bien se le llaman ejercicios espirituales, que también es un tema que le quiero preguntar después, porque, o sea, uno entiende ejercicio y se imagina que el cuerpo pues lo tiene que ejercitar para evitar, pero ejercicios también espirituales del alma, pero eso lo tocaremos después. Eso fue San Ignacio quien recibió por inspiración ahí en Manresa, de la propia Santísima Virgen, los ejercicios y los fue escribiendo, ¿no?
Pero desde antes, en la historia de la iglesia y antes incluso en el Antiguo Testamento, el propio nuestro Señor Jesucristo, ya después, cuando vino, era común que antes de grandes acontecimientos o grandes misiones, o simplemente momentos en que el profeta, el santo, el patriarca quería comunicarse con Dios, se aislaba del mundo, se isolaba, no sé si isolaba. Aislaba, sí. Aislaba, Sí. aislaba es en portugués, creo, ¿no? Creo que sí. Bueno, perdón, se aislaba. Viene de isla, ¿no? De isla, claro. Sí, la persona, Uh-huh. o sea... Incluso yo aquí tengo, ¿no? Yo no soy profesor de latín como usted, pero retiro viene de recessus, ¿no? Que significa apartarse, retirarse, que es muy interesante también. Interesante. Se aparta del mundo Uh-huh. y se va como que a buscar justamente esa comunicación con Dios. Entonces, es algo que viene desde el Antiguo Testamento, padre, ¿no? Uh-huh. Ya Moisés creo que Sí. lo hizo. No sé si algún... Sí, claro. Una cosa que es muy importante que todos los que nos siguen y los que están escuchando este podcast guarden. Si guardan esto aquí, claro, lo otro es muy importante también, pero este principio es muy importante para la vida espiritual. Y es el siguiente. Dios, sobre todo, nos habla en el silencio. Uh-huh. Si nosotros queremos escuchar la voz de Dios, no la vamos a escuchar con, no sé, con música rock, con un montón con mucho ruido, ¿no? O en el trabajo con un montón de ajetreo. Nosotros tenemos que hacer silencio. Sí. Y sabe que el demonio sabe de eso. Y el demonio sabe que las personas, si hiciesen más silencio, escuchan la voz de Dios. Y el demonio no quiere que nosotros escuchemos la voz de Dios. Entonces él hace un montón de ruido para que nosotros no escuchemos la voz de Dios. Y si la persona va a decir después, es que no sé lo que Dios quiere en mi vida, ¿por qué usted no hace silencio? ¿Por qué no se retira? No hace falta, es muy bueno que hagamos retiro espiritual, pero todos los días podemos hacer un cierto retiro. Eso tal vez lo decimos en la conclusión al final también. Pero nosotros tenemos que aislarnos un poco para escuchar la voz de Dios. Había una persona que no voy a decir que aquí quién es, porque sería un poco desagradable propiamente, pero no es de nosotros ni mucho menos, pero es una persona que fue importante, solo digo eso, en el ámbito eclesiástico, en un lugar. Y él estaba mal, una persona que no estaba bien. Y él no quería escuchar la voz de Dios. Y él para dormir, lo que nosotros hacemos para dormir, es justamente pues acabar con todo, o sea, desconectarnos completamente de todo, ¿no? Y él no. Él colocaba la radio para dormir. Uh-huh. Y pasaba la noche entera escuchando radio. ¿Por qué? Porque era solo que hubiese un silencio, que ella sentía el peso de conciencia de lo que estaba haciendo. Y Dios diciéndole, cuidado, existe el infierno, cuidado, tú tienes una misión para cumplir, no la estás cumpliendo. Y él no quería ser fiel a eso, ¿no? Entonces, hay gente que no consigue estar en silencio. Claro. Por ejemplo, va a la iglesia, es un momento de silencio. La persona podría ir a la iglesia, está todo en silencio. Y no, llega a la iglesia y ya está con el celular. Uh-huh. El estar con el celular ya es estar hablando con alguien que no es Dios. Exactamente. Es una distracción. Es un obstáculo que ponemos a la comunicación con Dios. Y hay gente que no consigue parar, sentarse, arrodillarse o estar de pie, de la forma que se quiera, y decir, Señor, habla. Señor, ¿qué quieres de mí? Y hacer un silencio. Dios habla en el silencio. Y eso, claro, para los del Antiguo Testamento, y aquí volvemos un poco a la historia, había mucho más silencio que hoy en día. No existían los medios de comunicación, el estrés, televisión, radio, en fin, el mundo como es, el trabajo como es, que es tan ajetreado, el tráfico, no había carros, no había bocinas, pitos, no sé qué. Era toda una sociedad mucho más tranquila. Y ellos escuchaban mucho más la voz de Dios. ¿Se acuerda el doctor Elvino en una reunión que él hace imaginándose una reunión de hombres del Antiguo Testamento, uh-huh, que se les imagina con sus cabelleras blancas, largas, hombres de cientos de años, que se reunían en un silencio, ellos con una dignidad, y él decía, en medio del desierto, un silencio que desespera al hombre contemporáneo, sí, y que encantaba al hombre antiguo. Claro, hoy en día es muy difícil encontrarse en completo silencio, porque como usted bien dice, pasa un avión, hay un tipo al lado en la casa pegando un cuadro, entonces está perforando, alguien con la televisión, que un celular que suena. Y claro, y todo eso nos impide, como usted bien dice, aislarnos para hablar con Dios. Sí, o sea, nosotros como que necesitaríamos ir a una isla desierta, de ahí viene la palabra aislarse, ¿literal? Para alejarse de este mundo y ahí en esa isla del alma, como que escuchar la voz de Dios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues en el Antiguo Testamento tenemos muchos casos de personas que escuchaban la voz de Dios y se iban al desierto, ¿no? Por ejemplo, Moisés. Moisés, ya cuando Dios lo llamó, él estaba en el país de Madián y él estaba pastoreando a las ovejas y tal,
y Dios le habla desde una zarza, pero estaba en silencio. Y Dios le llama a la misión desde una zarza ardiente que no se consumía, eso es otro milagro, pero estaba en silencio. Y sobre todo cuando él va al Sinaí, que Dios le dicta las tablas de la ley, él hace 40 días de retiro con Dios, a solas con Dios. Imagínese. Y la gente que estaba abajo veía y escuchaba truenos, que era la voz de Dios, como que hablando con él. Él entendía, pero las personas solo escuchaban el sonido del trueno. Por eso decía el doctor Pino que el trueno, claro, asusta un poco también cuando uno lo ve y puede ser fulminante. Pero el sonido es muy semejante a la voz de Dios, ¿no? Están muchos momentos en las Sagradas Escrituras que Dios habla. O sea, cuando la persona escucha a Dios, como que parece un trueno, ¿no? Que está hablando. Y Dios se comunicó con Moisés en el silencio. O sea, ahí aislado, en el Sinaí, 40 días. Eso era necesario para que Dios le dictase los 10 mandamientos, las tablas de la ley. La gente que estaba abajo no soportaba el silencio. Y como Moisés no volvía, ¿qué hicieron? Construyeron un becerro de oro. O sea, ellos no estaban habituados a escuchar la voz de Dios en el silencio. Ellos podrían también haber entrado en un retiro espiritual. Esa gente ahí y está como que mirando a las montañas, ¿qué será lo que Dios quiere de mí? No, ellos querían sensaciones. ¿Qué vamos a hacer ahora? Moisés nos abandonó, vamos a construir un becerro de oro y este becerro de oro fue el que nos salvó. Mentira. Pero en el fondo la persona no estaba en actitud de retiro, no estaba en actitud de meditación, de escuchar la voz de Dios. Sí. Claro. Y así muchos. San Elías, por ejemplo, San Elías huye. Y es muy interesante, ¿no? ¿Se acuerda que...? Está una cueva ahí. Sí, es el mismo monte, que el monte Sinaí es llamado monte Sinaí o monte Oreb también. Exactamente. Y Elías está en el mismo monte de Moisés y está huyendo de Jezabel y él de repente se sale de la cueva porque Dios iba a pasar y viene un terremoto y dice, Dios no estaba en el terremoto. En latín se dice non in commotione dominus, el Señor no está en la agitación. Es interesante ese principio también. Sí. Todo lo que es agitación, el mundo moderno, todo lo que nos agita, Dios no está en la agitación, Dios no está en el terremoto. Dios no está en terremoto, no solo físico. Físico a veces Dios está también todo sustentando. Lo que nos quita la paz. Nos quita la paz. Lo que no nos produce esa paz interior, esa tranquilidad, es lo que no viene de Dios. Y ahí pasa un fuego, Dios no estaba en el fuego. Pasa un viento fuertísimo, Dios no estaba en el viento. Ahí viene una brisa suave. Y ahí dice, sal que Dios está pasando. Y Dios estaba en la brisa suave. Ese retiro es justamente para sentir esa brisa suave que nos llena los pulmones del alma, para entender que Dios está con nosotros, para sentir la presencia de Dios y escuchar el mensaje, ¿no? Y es muy bonito que el propio nuestro Señor lo hacía, ¿no? Nuestro Señor que digamos, Él nació para salvarnos, para hablarnos. Entre tanto, su misión pública, o sea, cuando Él comenzó a hablarnos públicamente, fue después de 30 años. Él vivió 33, de los 30 a los 33. Los 3 años que Él decidió que Él entró en la acción, por así decirlo, fueron los últimos 3 años de 30. Los otros 30 los pasó en retiro. En retiro hablando con su mamá, Nuestra Señora, con su papá San José, huyendo para Egipto, en la casa de Nazaret, trabajando como ayudante de su papá de carpintero, pero pasó 30 años en retiro. Bueno, y después los 40 días en el desierto también, preparándose para cumplir su misión, que era la redención de la humanidad, ¿no? La pasión. Que también eran 40 días de mucha oración, mucha penitencia y que también de ayuno, y que también es importante tenerlo en cuenta, muchas tentaciones también. Sí, porque claro, en el retiro hay tentaciones. Pasan también. Sí. Tienen momentos en que se sienten esas arideces, quizá. O la persona misma dándose cuenta de la situación en la que está puede desanimarse. El demonio la puede desanimar. Es bien interesante ese punto también. Muy interesante. Y nuestro Señor Jesucristo mismo, ya en la acción, Él iba muchas veces Él multiplicó el pan para 30.000 personas. Está escrito en el Evangelio, 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Digamos que la media de una familia fuesen 5 personas, porque antiguamente pues tenían muchos más hijos. Y estamos reduciendo para poco, porque yo creo que eran más todavía. Unas 30.000 personas. Después que multiplica el pan para tanta gente, Él se va a rezar. Va al monte a rezar. Y siempre que iba a rezar a su Padre, claro, Él rezaba todo el tiempo, pero como una especie de contemplación, Él iba al monte a rezar, a solas, solo. Y pasaba la noche en oración, en vigilia, rezando a su Padre. Y varias veces también que los discípulos venían de la acción, Él decía así, ¿no? Venid aparte a un lugar desierto y reposad un poco. Claro. O sea, porque es necesaria la acción para hacer apostolado, pero también es necesaria la calma, el retiro, para escuchar la voz de Dios, ¿no? Bueno, otra figura
que se la pasaba en retiro espiritual era San Juan Bautista. San Juan Bautista. Se claro. fue a vivir al desierto también, a llevar una vida penitencial. Y bueno, justamente la misión que él tenía era bautizar a nuestro Señor Jesucristo. O sea, ser el precursor, anunciar la venida del Mesías. Una grandísima misión que exigía también tener una preparación espiritual muy amplia. Y San Juan Bautista pasó su vida prácticamente en un retiro, ¿no? Sí. Muy interesante. Y es muy interesante también que los apóstoles, cuando fue el día de Pentecostés y vino el Espíritu Santo, está escrito que ellos estaban en retiro, o sea, no me acuerdo la palabra exacta, pero estaban en oración con Nuestra Señora. Sí. Fue el primer retiro como que mariano, por así decirlo, con Nuestra Señora. Creo que pasaron unos 10 días más o menos. Y al final del retiro, una vez que estaban aislados del mundo, una vez que estaban compenetrados, una vez que estaban con María, ahí el Espíritu Santo baja primero a su esposa, que Nuestra Señora es la esposa del Espíritu Santo, y de ella se parte, digamos, para los apóstoles. Pero el Espíritu Santo vino en un momento de retiro. Y también cuando nosotros queremos luz del Espíritu Santo, a veces tenemos que hacer un retiro para que el Espíritu Santo nos ilumine. Podríamos decir que las mayores gracias, lo normal, digamos, Dios puede hacer lo que quiera, claro, puede convertir a quien quiera en el momento que quiera, pero podríamos decir que lo normal sería que una grande gracia que viene de Dios venga en un momento de gran recogimiento, un momento de retiro espiritual, un momento de paz interior y no en un momento de agitación, ¿no? Claro. Entonces, por eso hay que procurar esos momentos de paz, de comunicación con Dios para recibir esas grandes gracias también. Sí. Mira qué curioso, porque hay gente que dice eso, no tengo tiempo para hablar, para rezar. Rezar es, si usted reza en ese sentido de meditación, también es un cierto retiro diario, ¿no? Pero uno pasa, o sea, en el aplicativo del celular, ¿no? Que hay como ver las horas que uno pasa en WhatsApp, lo que sea. Y puede pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas en WhatsApp. Y usted estuvo hablando con personas, con quien sea, y para ayudar si es necesario. Bueno, digamos, 7 horas me parece que ya es bastante, ¿no? Pero la persona se dedicó a las cosas de esta tierra, al trabajo. Uno trabaja 8 horas por día, se dedicó a las cosas de esta tierra. Y usted no tiene un tiempito por día para hablar con Dios. Exacto. Aíslese, o sea, deje todo, desconecte, coloque en modo avión el celular o déjalo en otra sala y usted vaya a rezar. La misa, olvídese del celular, no va a pasar nada. Tranquilo, déjelo ahí, desconecte, misa. Y presta atención en la palabra de Dios, en las lecturas, en la homilía del Padre, en la consagración, en la comunión. Hay gente que en la comunión está súper distraída pensando en un montón de cosas. Haga silencio, piense en lo que Dios le dice. Desaprovechando las gracias que puede recibir en la comunión. Exacto. Dejando de pedir lo que sea, lo que necesite en esa comunión. Padre, mire, hemos estado hablando quizá un poco del recogimiento en general, digamos, del aislarse para comunicarnos con Dios. Usted ha hablado pues de la importancia de no estar esclavizados a estos aparatos en los momentos importantes de nuestra vida, que son esos momentos de comunicación con Dios, como en la misa, como en la oración, como lo que sea. Pero si quiere, vamos a ir a la pausa porque ya se nos fue la mitad del programa, pero volviendo, quizá entremos específicamente en lo que es un retiro espiritual. Vale. ¿En qué consiste? ¿Cuántos días son? ¿Qué es lo que se ve en un retiro espiritual? ¿Qué es lo que se busca como conclusión? ¿Qué es lo que se medita? Que eso es importante también. Hemos hecho varios programas últimamente y uno que hicimos con el padre Jonás sobre el yoga, alertando sobre los peligros del yoga. El padre habló sobre la meditación budista, que es ese aniquilamiento interior y todo eso, y mucha gente quedó confundida de que entonces no se puede meditar, si Jesús meditaba en el desierto, si... Entonces explicar qué es esa verdadera meditación católica también, que en la iglesia pues evidentemente es muy practicada desde hace mucho tiempo y muy recomendable también para nosotros, claro, ¿no? Para que no nos desviemos también por otras filosofías y otras cosas. Entonces volviendo, entramos en ese tema, ¿le parece? Perfecto. Bueno, entonces ya volvemos con la segunda parte del programa, no se despeguen y les dejamos con este anuncio comercial. Salve María. Bueno, y continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio. Y estamos hablando hoy con el Padre Íñigo respecto de los retiros espirituales. Cómo es importante para nuestra vida tomarnos unos días, un tiempito y dedicárselo a lo más importante, que es a ejercitar nuestra alma, hacer un retiro espiritual. Bueno, Padre, ya en la primera parte vimos quizá un poco
en la antigüedad y en los primeros santos, cómo ellos pues se aislaban del mundo para comunicarse con Dios. Y ahorita íbamos a explicar, o usted nos iba a explicar, mejor dicho, en sí, en qué consiste un retiro espiritual como hoy en día pues lo conocemos y cuál es su origen, digamos, quién fue el que los escribió, qué es lo que se hace en un retiro, cómo hacerlo correctamente. No sé si entramos por ahí. Gusto. Sí. Bueno, como decíamos antes, o sea, esa necesidad de entrar en contacto con Dios en el silencio es algo pues súper antiguo, del Antiguo Testamento ya, algo que Dios enseñó a los patriarcas, a los profetas y todo, ¿no? Pero digamos, el retiro, como nosotros lo conocemos hoy en día, surgió especialmente con San Ignacio de Loyola, ¿no? San Ignacio de Loyola va a componer una obra llamada Ejercicios Espirituales, que fue poco después de su conversión, y es muy interesante que San Ignacio tuvo su conversión como que en un retiro forzado, porque él era capitán del ejército español, un supercapitán, realmente era un hombre extraordinario, tenía una carrera hecha, era mundano, era un hombre con un temple, un caballero realmente, ¿no? Pero él es herido en una batalla en Pamplona y es forzado a quedarse en su castillo, en Loyola, de cama, ¿no? Y bueno, ahí está todo lo de la cirugía, que ya hemos contado otras veces también, que sale mal en la primera, en fin. Pero queda un buen tiempo de cama en recuperación. Ya le gustaban las novelas de caballería, ¿no? Los romances de caballería. Y no había en la biblioteca esos libros. Y lo que le ofrecieron era la vida de Cristo y la flor de los santos, Flor Santorum, se dice en latín, o sea, la historia de los santos. Y dice, bueno, ya que no hay otra cosa, voy a leer esto. Y comienza a leerlo en un retiro, ¿no? Un retiro en una cama con una pierna rota. Pero Dios ya comienza a hablarle. Tocarle el corazón. Sí. Y de la vida de Cristo y después la historia de los santos. Y leía la historia de San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, y decía, si ellos fueron así, ¿por qué yo no podría hacerlo, no? El verdadero heroísmo no es ser un capitán, es ser un santo. Y él decía, yo sentía la voz de Dios que me hablaba queriendo que yo fuese santo. Y sentía una paz. Sentía que iba a ser difícil, pero sentía paz. Y al mismo tiempo el demonio, yo sentía como que el demonio, pero vas a abandonar tu carrera. Y sentía una especie de necesidad de volver a eso, pero sentía una tristeza en mi corazón. Y ahí comenzó a discernir lo que llamó después discernimiento de los espíritus, o sea, discernimiento de las cosas espirituales. ¿Cómo sé cuando Dios me habla? ¿Cuándo sé que el demonio me habla? Y Dios siempre nos habla en la paz, en el silencio. Y al final él decide, yo quiero ser santo. Y en ese momento es histórico que se escucha un ruido como si fuese un terremoto y se raja una de las murallas de Loyola y por ahí dicen que salió el demonio tan fuerte, un demonio súper fuerte, que lo tentaba porque sabía quién era San Ignacio de Loyola, quién podría ser San Ignacio de Loyola. Y cuando dice, quiero ser santo, se decide, ahí el demonio... Como un exorcismo. Como un exorcismo, ahí se retira. Un paréntesis aquí, pero una de las particularidades del retiro son las decisiones. Es la persona decidirse ya por fin. Exacto. Porque en el mundo como que se queda, sí, tal vez mañana, no sé qué, no. En el retiro uno dice, ya, vamos a hacer esto. Toma lo que son los propósitos. Exactamente. Y él dice, voy a ser santo. Dice San Ignacio, toda meditación necesita una conclusión. Qué interesante. Y la conclusión es justamente un propósito. Un cambio. Exactamente. Y él, bueno, en ese retiro forzado que fue su recuperación, él decide ser santo. Poco tiempo después, él va a hacer una peregrinación en Montserrat. Él estaba en el País Vasco, digamos, en Loyola. Va hasta Cataluña, a Montserrat, y después se hace penitencia en una cueva en Manresa. Se queda unos 9 meses más o menos de penitencia. Y ahí dice la historia, aunque algunos, como siempre, no van a negarlo, no sé qué. Todo lo que es bonito hoy en día que lo quieren negar, ¿no? La gente, digamos, por ahí. Pero Nuestra Señora se le aparece y le dicta los ejercicios espirituales. O sea, ¿quién es el autor de los ejercicios espirituales? San Ignacio. Pero en el fondo era Nuestra Señora que se lo estaba dictando. Si fue palabra por palabra, no sé. Pero por lo menos fue la inspiración de hacerlo, ¿no? Y a partir de ese momento, San Ignacio de Loyola toma ese tesoro, que son los ejercicios espirituales, y va a comenzar a usarlo. Y él, hasta algunos pecadores que él tenía en vista, digamos, que eran empedernidos, pero quería convertirlos, él consigue, mire, hagamos esto. Solo le pido que usted lea mis ejercicios, los ejercicios espirituales que yo escribí. Vale, eso es súper fácil, pero hágalo. Y los ejercicios espirituales son durante un mes. 30 días. 30 días. Imagínese. 30 días de retiro. A usted se cierra en un cuarto, claro, que le traen comida y todo, pero... Muy interesante, pero como otra estructura mental de la gente. Hoy en día, imagínese usted decirle a una persona, mire, usted se va a encerrar 30 días aislado del mundo, sin celular, sin internet, sin... Se desespera. La mayoría se desespera. O sea, yo creo que las inscripciones
vacías, digamos. Sí. Poca gente aguantaría. Pero Sí. bueno, hay una adaptación, se hacen retiros quizá más cortos hoy en día. Pero Sí. bueno, pero la original es de 30 Pero días. de 30 entonces. días. Y claro, todo tiene una cosa gradativa, ¿no? O sea, va paso a paso. Claro. En el fondo la persona como que va perfeccionando su meditación hasta llegar a las conclusiones, ¿no? Pero, y eso, y él conseguía de esas personas que eran pecadores, cuando terminaban el retiro estaban enteramente convertidos. Y Impresionante. algunos llegaron a ser grandísimos amigos o de los mejores amigos de San Ignacio, que eran pecadores, que lo odiaban, que lo perseguían, pero después del retiro de los ejercicios espirituales, ellos se convirtieron, ¿no? Y entonces a partir de eso ahí comienza una gracia de los ejercicios espirituales y la iglesia apoya de una forma extraordinaria. Las casas de ejercicios, estaba leyendo, fue sobre todo San Carlos Borromeo, que era también jesuita casi de la época de San Ignacio de Loyola, porque claro, San Ignacio de Loyola es el libro, pero una casa de ejercicios no estaba todavía hecha. Y San Carlos Borromeo, él es el primero que hace, como que construye una casa de ejercicios espirituales, que las personas pueden ir para hacer los ejercicios de San Ignacio, ¿no? Y a partir de ese momento se multiplica en muchísimos lugares, y hoy en día también casas de retiro, ¿no? Que generalmente hacen los ejercicios espirituales. Pueden ser otras cosas también. Lo que importa a la persona meditar algún texto para pensar en Dios. Y es interesante porque, como decíamos antes, es gradativo, ¿no? Va poco a poco. Y la primera parte del retiro es sobre todo para una cosa purgativa, una cosa de limpiarse por sí mismo, ¿no? Conocerse a sí mismo. Sí. Sí. Y como que aislándose de este mundo, porque es una de las cosas que el mundo hace, ¿no? Uno como que se piensa que es lo máximo. Es lo máximo, ¿no? O sea, sí. Dios, la Virgen y yo, digamos. Exacto. En ese orden. En ese orden. En ese orden. Y eso, la persona, claro, le sale bien el trabajo y la gente dice, wow, usted trabaja súper bien, y se piensa que es lo máximo. Ahora, claro, cuando se hace un retiro, comienza a ver sus miserias, nadie le elogia, comienza, ya está, aquí soy yo, esto aquí debería ser y yo no soy. Comienza a ver las miserias, Claro. Y comienza las meditaciones, primeras semanas, son 4 semanas, es un mes. La primera semana, sobre todo, una cosa para conocerse, principios, fundamentos, o sea, ¿para qué fuimos creados? Fuimos creados para adorar a Dios, para servirlo, para reverenciarlo y mediante eso salvar nuestra alma, ¿no? Y dice, ¿qué estoy haciendo yo en mi vida? Claro. O sea, estoy trabajando, ganando dinero, pero estoy sirviendo a Dios. O sea, podríamos decirlo que de las cosas más importantes que se consiguen en el retiro es redescubrir o descubrir para una persona que está perdida el sentido de la vida. Exactamente. Que eso es lo más importante para la vida. Exactamente. O sea, ¿cuánta gente se desespera y, bueno, llega a cometer locuras porque no encuentra el sentido de su vida? Y el sentido de la vida es que fuimos creados por Dios para amarlo. Y tenemos que salvar nuestra alma para ir al cielo. Y todo lo que se opone a eso es un enemigo. O sea, si algo nos impide ese camino al cielo, hay que sacarlo. El tanto cuanto. ¿Se acuerda que él decía? Sí. Utilizar las cosas tanto cuanto nos acercan de Dios. Exactamente. Y alejarnos de las cosas tanto cuanto nos alejan de Dios. Súper lógico. Súper lógico. San Ignacio es una especie, yo creo que es el santo de la lógica, ¿no? Una lógica. Y los jesuitas tienen esa lógica heredada por San Ignacio, ¿no? Los mejores colegios de muchos lugares son colegios jesuitas porque tienen esa lógica de lo que se tiene que hacer, lo que no se tiene que hacer. Y es muy interesante que en las meditaciones también él usa un recurso que son las composiciones de lugar, ¿no? Entonces él imagina una escena, por ejemplo, no sé, la encarnación, una meditación que es la encarnación. Y él se imagina a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo desde toda la eternidad, contemplando el mundo, viendo personas que se estaban condenando al infierno, el mundo está un desastre y Dios Padre como que le dice a Dios Hijo, tenemos que dar una solución. No me acuerdo exactamente los puntos, pero Dios dijo, yo voy a encarnarme para salvarlos. Y uno como que entra en esa dimensión de la composición del lugar y se ambienta en esa meditación. La meditación es eso, ¿no? Uno tiene como que se aísla un poco de este mundo y comienza a imaginar una escena que nos va a hacer un bien, ¿no? Ahí entra el problema con la meditación de yoga, en fin. Que es todo lo contrario, ¿no? Es todo lo contrario, porque nosotros cuando meditamos la meditación católica, nosotros pensamos en Dios, pensamos en la creación, o sea, en el ser, por tanto, en aquello que Dios creó, en aquello que existe. Y la meditación de yoga es pensar en el no ser. Es justamente la negación. La negación del es abstraerse. Ser, la negación de la realidad, la negación del ser, la negación de sí mismo. Exactamente. No es en meditar en algo que Dios hizo por mí. Sí. Es en meditar en el nada, en el nirvana, en todo eso, ¿no? Y pensando que eso me aísla de este mundo. No es verdad. Al contrario, me lleva al mundo del demonio, evidentemente, porque la religión del demonio es el panteísmo, ¿no? Sí, claro. Entonces eso, y es muy interesante, bueno, cualquier otra escena, hay una meditación famosa de las 2 banderas, por ejemplo, que él imagina un ejército cuyo capitán
es nuestro Señor Jesucristo con una bandera que es la bandera del ejército del bien, y el otro ejército es la bandera, el capitán es Satanás, y la bandera del demonio, la bandera del mal. En el fondo, el mundo está dividido en dos ejércitos. Claro. No hay un tercer ejército ahí. Que eso es muy, ¿cómo se dice? Le abre mucho los ojos a los mediocres. Exactamente. Que hay gente que piensa que puede ser más o menos bueno, Sí. y de vez en cuando pues se pega sus escapaditas, sus pecaditos, no sé Sí. cuánto. Usted es de los malos, no Claro. piense que es de los buenos. Si usted Ujú. tiene esa mentalidad, San Ignacio le deja claro que usted no es una persona que está del lado de la bandera de Dios, sino que usted está del lado de la bandera del demonio. Sí. Claro, no es un radical que está luchando por el demonio, pero usted está en el ejército del demonio. ¿Usted se acuerda la meditación del muro? ¿Se acuerda? Muy Es interesante. muy interesante. Es muy interesante. Si quieres la cuento rápido. Cuéntelo, me parece. claro. Que yo la escuché en un retiro también, que había un muro y que en un lado estaban los ángeles y en otro lado estaban los demonios. Y había una persona que iba caminando arriba del muro y los ángeles le decían, por favor, venga a este lado, venga, salte para nuestro lado, por favor, venga, cuanto antes. Y del lado de los demonios, nada, los demonios ahí tirados, jugando cartas, no sé, ni lo invitaban al tipo que se tiraba para el lado de ellos. Y ahí el hombre que estaba ahí en medio de los dos, en el muro, le preguntaba a los demonios, oye, una pregunta, ¿y ustedes por qué no me invitan? Yo veo que los ángeles me llaman para que me vaya para allá, ¿y ustedes por qué no me invitan para nada? No, porque si usted está ahí, usted ya es de los nuestros. Sí. El muro es nuestro. El muro es nuestro. Si usted está ahí arriba, usted ya es de los nuestros. Exactamente. Porque usted es un mediocre. Y hay gente que está encima de. Exacto. Y del felices. Y piensan que no, en el momento exacto. muro. Sí. Yo amo a Dios, pero no hace falta que practicar los mandamientos, ¿no? Ajá, exacto. Claro que hace falta. Es como que encender una vela. Imagínese un altar que usted tiene una vela a Dios y una vela al demonio. Si la persona no quiere convertirse, está en el mal camino, está encendiendo una vela a Satanás. Claro, usted quiere estar bien con los dos. Sí. ¿No? O sea, que Dios me ayude cuando necesito y que el demonio pues también me eche la mano cuando... Sí. Aunque tal vez la persona no quiera pensar en eso. Pero en el fondo, el no entregarse a Dios es un estar en el ejército del demonio, ¿no? Bueno, y un retiro es justamente para comprender esas cosas, Sí. ¿no? La importancia de... La palabra es fuerte, pero ser radical en el bien. O sea, es que la vida... Los santos fueron radicales. Nuestro Señor fue radical. Sí. Entonces, Hay una meditación que es el llamamiento que el Señor hace, ¿no? Como que San Ignacio imagina a nuestro Señor Jesucristo pasando por Jerusalén, pero uno como que está ahí dentro y nos invita, ¿no? Dice, tú quieres ser mi hijo, o sea, tú quieres ser miembro de mi ejército, tú quieres estar conmigo. Y hay personas que dicen, no, yo me quedo aquí con mi vida, con no sé cuánto. No, Dios siempre nos pide una entrega. claro. Dios nos pide que le sigamos, ¿no? O sea, siempre nuestro Señor le decía, sígueme. Quien quiera ser mi discípulo, renuncia a sí mismo, coja su cruz y sígame. Y no es estar en esa tierra de nadie. Exactamente. Sí. Muy interesante. Y un punto muy importante es la meditación del infierno. Que San Ignacio de Loyola también habla sobre la meditación del infierno, porque claro, el mundo de hoy nos dice que el infierno no existe. El mundo de hoy, la persona no quiere pensar en el infierno. El infierno existe. Entonces, claro, uno entra en la meditación, comienza a pensar, infierno, y si yo muero en pecado mortal, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cómo es el infierno? Y San Ignacio va dando todos los puntos de las penas del infierno, lo que se sufre allá. La persona entra en esa dimensión, para allá no quiero ir. Exacto. ¿Qué tengo que hacer para no ir? Bien decía San Juan Bosco, es mejor ir al infierno con el pensamiento que con el alma. Qué interesante. Que eso se refiere a la meditación. Usted meditar en el infierno, usted se asusta. Sí, impresionante. Santa Teresa de Ávila, Dios le mostró el infierno y le mostró el lugar en el cual ella estaría si hubiese cometido un pecado venial. Impresionante. Pecado venial no merece el infierno. Santa Teresa, española, digamos, dijo, pero Señor, un pecado venial estaría aquí, si un pecado venial merece la muerte, pero no el infierno. Y nuestro Señor le dijo, Teresa, es que si hubieses cometido ese pecado venial, que era de vanidad, ese pecado venial mal combatido, o sea, hecho propositadamente, te hubiese llevado a otros pecados veniales y después a mortales. Y estarías ahí por causa de los pecados mortales que cometerías después. Pero en el fondo la causa era ese pecado venial de vanidad. Claro, imagínese uno viendo el infierno, viendo el lugar donde estaría en el infierno. O sea, una meditación interesante. Fuerte. Sí, ¿dónde yo podría haber estado, no? Si hubiese muerto, por ejemplo. Sí. Es muy importante no meditar en el infierno. Qué interesante, padre. Y, digamos, algo fundamental dentro del retiro, después de todas esas meditaciones, también se medita en el cielo, evidentemente. Claro. O sea,
Pero algo fundamental es la confesión general. Sí. Que, bueno, mucha gente nunca en su vida hizo una confesión general y, bueno, descubriendo todas estas maravillas que San Ignacio nos va desvelando, que nos invita a meditar, y después aprendiendo a hacer un buen examen de conciencia, la persona da ese paso, un gran paso en el camino hacia el cielo, hacia la santidad, que es una buena confesión general de sus cosas, ¿no? Eso, me imagino que para ustedes debe ser súper cansativo para los sacerdotes. No, o sea, es cansativo en cuanto el cuerpo, el hermano cuerpo, ¿no? Pero es tan bonito. Impresionante. Es impresionante. O sea, realmente si uno tuviese todo el tiempo del mundo, se quedaría atendiendo confesiones generales de personas, porque es algo tan bonito. O sea, realmente es ver la historia de Dios en un alma que no le correspondió como debería, pero que está dispuesta a enmendar sus errores. Es algo súper bonito. Confesiones, atender confesiones para los sacerdotes, atender confesiones de retiro, confesiones generales, es súper bonito, ¿no? Es lindísimo, lindísimo. Solo que, claro, no hay tiempo. O sea, cuando hay la ocasión, sí. Pero una confesión general a veces puede tardar 1 hora, 1 hora y media, 2 horas a veces, ¿no? Claro, hay personas que... Hay que explicar qué es confesión general, que tal vez algunos no lo sepan. Sí. Pero confesión general... Una confesión es decir los pecados, ¿no? Desde la última confesión. Desde la última confesión. Hasta el momento, sí. Y si hay alguno que se recuerda mismo en la infancia que no fue confesado y es grave, también decirlo siempre en la confesión semanal o quincenal o mensual. Pero la confesión general es mismo los pecados ya confesados y algunos tal vez que, como pasó tanto tiempo y no tenía la conciencia, o sea, porque yo, digamos, la persona a los 15 años y a los 18, a los 21 andó por un mal camino, pero no sabía que eso era tan malo. Y ya a los 35, 40, se convirtió y va a analizar su vida y dice, ¿dónde estaba yo? Claro. Y eso no lo confesé, porque yo pensé que no era pecado. Entonces hace un retiro, y a veces no hace falta hacer un retiro, solo hace un examen de conciencia, comienza a analizar generalmente toda su vida, hace un examen de conciencia para una confesión general. O sea, va a colocar todos los pecados que hizo desde ese momento, o sea, desde su nacimiento hasta ese momento. Desde que tiene uso de razón. Sí, intenta recordarse todo. Tiene tiempo para pensar en un retiro. Es como un gran acto de humildad, ¿no? Sí. Es la persona revelarle al representante de Dios en la confesión, que es el sacerdote, yo reconozco que mi vida ha sido un desastre y le desenmaraña toda su vida y reconoce todo lo mal que ha hecho y bueno, y es una forma de demostrar también que la persona está con deseo de cambiar y dejar eso para atrás de una vez por todas. Esa es la confesión general. Sí. Es súper bonito. Es súper bonito. Súper bonito. Súper bonito. Va acompañado de una gracia muy, muy fuerte. Como que Dios le recompensa ese esfuerzo que hizo. Porque es doloroso. O sea, a nadie... No vamos a decir que es súper bonito así hacer una confesión. O sea, hacer examen de conciencia es duro. Ajá. No es... Puede ser consolador a veces, sobre todo en el momento del perdón. Pero uno tiene que... o sea, es enfrentarse a sí mismo, es reconocer que no somos aquello que nosotros creíamos que éramos. Y uno es duro. Pero después que lo hizo, lo ideal es anotarlo, escribirlo inclusive, porque si no se va a olvidar. Y lo dice en confesión, después con el perdón, si el Padre también sabe usar las palabras adecuadas, de una especie de recompensa, de gracia, de alegría, como que Dios premiando ese esfuerzo que hizo de conocerse a sí mismo, revelar sus faltas, y ahí la persona sale de la confesión volando, ¿no? Sí. Levitando así. Sí. Y ustedes sienten la cara, y la persona hasta en la forma de caminar como que se va más liviana, ¿no? Va más leve, ¿no? Claro, claro. Se dejó todos esos moluscos que tenía. Esos moluscos, exactamente. Los dejó ahí en la confesión. Esa carga, toda esa mochila de piedras que llevaba. Qué interesante. Lo dejó todo. Padre, bueno, y otra cosa, bueno, habíamos hablado de las meditaciones, la confesión, la oración, que hay momentos para la oración en el retiro, que es fundamental también. Incluso comentábamos fuera del aire que San Ignacio en una parte del retiro, él enseña a comunicarse con el ángel de la guarda. Es súper interesante cuando la persona hace el retiro completo. Usted está, claro, en un nivel ya de espiritual y de recogimiento que usted puede tener ese contacto con su ángel de la guarda. Es impresionante. Pero también venía el tema de las conclusiones, ¿no? Las conclusiones y los propósitos del retiro. Que por lo general mucha gente va a un retiro, ¿por qué? Porque quiere descubrir cuál es su vocación, porque está con una dificultad espiritual, porque tiene un vicio, un defecto que quiere combatir. Y bueno, después de meditar todo esto, llega el momento de las conclusiones y los propósitos. ¿Cómo es eso, padre?
eso lo guía el sacerdote, eso la propia persona lo hace. Hay una meditación de San Ignacio para eso. Sí. En realidad, digamos, como que cada meditación de las muchas que hay a lo largo de las 4 semanas siempre conlleva unos propósitos para hacer, ¿no? O sea, uno hace la composición del lugar, como decíamos antes, se imagina en una escena, después hace una oración preparatoria antes también, va como que siguiendo los pasos que San Ignacio dice, pero siempre después como que queda un propósito, ¿no? Y lo ideal es anotarlo también, los propósitos de cada meditación, para cuando llegue el momento final, guardar esos propósitos, no solo anotarlo y después lo tirar. Lo ideal es guardarlo en casa y de vez en cuando verlo también si yo estoy cumpliendo esos propósitos. El padre puede ayudar, claro, el padre en cada meditación, porque lo ideal, o sea, lo normal de una casa de retiros es que un sacerdote dicte una reunión primero, haga una reunión y después se haga la meditación, ¿no? Se hace una reunión, meditación. Claro, la persona lo podría hacer directamente del libro, ¿no? Como San Ignacio se lo daba también a los amigos de él, digamos. Pero si hay un sacerdote siempre ahí orientando el retiro es mejor, tanto para las confesiones que son necesarias, cuanto también para ayudar a los propósitos. Los propósitos pueden ser hechos en confesión también. La persona puede decir, Padre, me confieso de todo esto, después que termina, y dice, y ahora hago un propósito delante de Dios, en su persona, usted como ministro de Cristo, hago un propósito de no cometer esto aquí, no. Los pecados hay que hacerlos siempre, un propósito de no pecar más, pero tal vez ciertas penitencias, cierta forma de ser, ciertos apegos que uno tiene como que cortar, ¿no? Claro. Definitivamente. En el fondo el Padre ayuda, pero es Dios que habla, ¿no? Dios que nos habla para hacer esos propósitos. Que en el fondo es una ventaja inmensa para nuestra vida. No es un dolor, no, al contrario, duele, pero la persona después va a ver cómo... Es como el puñal que uno coge para quitar los crustáceos, los moluscos, y después va a avanzar mucho más con esos propósitos hechos. Claro. Padre, y como para concluir también, una persona que dice, yo no tengo tiempo, yo no necesito, en fin, yo soy bueno, todo esto que hemos hablado, no sé qué. Usted, así como conclusión, ¿qué le diría para incentivar o para invitar a la persona a que intente hacer un retiro espiritual? No tienen que ser los 30 días, como lo hacía San Ignacio antiguamente. Por ejemplo, el retiro que usted va a dictar son de 2 días. 2 días. 2 días. Sí. No sé cuántas meditaciones serán. 8, 6 meditaciones. Entonces, ¿qué se le puede decir a esas personas? Que lo intenten, que hagan la prueba, que, no sé. Sí. Padre, cada caso, la cámara es suya. Cada caso es un caso, ¿no? Hay personas que hay que ser un poco, digamos, mostrarle la realidad un poco más fuerte en el sentido de, pues, vale la pena, ¿no? Ajá. A eso yo les diría lo siguiente, decirle, usted me dice que ama a Dios, ¿no? Vale. Si a usted le pidiesen que durante 2 días usted dejase de hacer todo y le prometiesen que ganaría $50,000, usted dejaría de hacer todo, ¿no? Para ganar $50,000. La persona dice, ganar $50,000, no sé, imagínese, usted va a perder 2 días en ir hasta China y ahí le van a dar $50,000. Va a dejar de hacer lo que está haciendo en su país. Va a perder 2 días en el avión, ir a China y coger $50,000. La persona lo haría. Ahora, escuchar a Dios en un retiro vale mucho más que $50,000. Escuchar a Dios en un retiro vale más que cualquier otra cosa. Entonces vale la pena la persona aislarse y uno dice, no es que no tengo tiempo. Pida a Dios, pida a Nuestra Señora que le dé tiempo, porque Dios está queriendo que usted dé ese paso. Si tal vez no llegó un momento ahora digamos, en este año o dentro de unos meses, no se preocupe. En cierto momento Dios va a poner los medios necesarios para poder hacer ese retiro. Y a las personas, digamos, que realmente, pues, de buen corazón no saben lo que hacer, también le digo, o sea, ustedes recen a su ángel de la guarda, recen a Nuestra Señora. Los más interesados en que ustedes hagan un retiro son Dios, la Virgen, los santos, los ángeles de la guarda. Ellos pueden, ellos lo quieren hacer, entonces depende de nosotros. Decía la Madre Maravilla de Jesús, si tú le dejas, ¿no? Si tú le dejas. Si nosotros dejamos a Dios hacer su obra, Él va a hacer lo posible para darnos el tiempo necesario para hacer un retiro. Hasta que llegue ese momento, por lo menos ensayemos. Ajá. Ensayemos un poco con retiros individuales. Todos los días nosotros tenemos por nuestra regla del ordo de costumbres de los heraldos, o sea, la regla de los heraldos del Evangelio, tenemos media hora obligatoria. De adoración. O de adoración al Santísimo, o lectura espiritual. Lectura espiritual. Entonces uno ya diariamente está un poco en retiro. Y, por ejemplo, siempre antes de hacer cualquier otra cosa, en las casas de los heraldos siempre hay tiempo de oración. Aquí, por ejemplo, en El Salvador, después del desayuno, se expone el Santísimo
media hora de oración individual, de adoración, después rezamos el rosario en conjunto, ya son 45, 50 minutos o una hora de calma, de escuchar la voz de Dios, ¿no? Es muy interesante que cada meditación termina siempre con un coloquio. Una conversación. Exactamente. En latín, cum loquor significa hablar con. No es solo, sí, voy a pensar tal. No, termino con un coloquio. Señor, o sea, una conversación con Dios, con Nuestra Señora. Termino la meditación hablando con Dios. Hablando. Señor, ¿qué quieres de mí, Señor? Sí. Y escucha la respuesta. Entonces, todo eso que pasa en la meditación puede pasar todos los días. Media hora de adoración o en cualquier momento. Claro. Yo estoy en el trabajo, tengo una hora de tiempo libre, voy a almuerzo un poco, cojo una foto de la Virgen. Señora, ¿qué queréis de mí? Hoy tuvimos la fiesta de Nuestra Señora del Buen Consejo, ¿no? Podemos pedir a Nuestra Señora del Buen Consejo, Señora, ¿qué quieres de mí? Dame un buen consejo. Y ella habla. Hay que hacer silencio, aislarse un poco. Pero tenemos esa forma de coloquiar, de tener un coloquio, una conversación con Dios y con la Virgen, ¿no? Y lo ideal sería, pues, los que puedan hacer un retiro espiritual ahí, va a ser más fructífero todavía, ¿no? Sí, claro que sí. Solo van a salir ganando, solo van a salir beneficiados si hacen un buen retiro espiritual, ¿no? Bien dirigido, ¿no? Claro. Hay un concepto también hoy en día de retiro que lastimosamente no... Eso es lo que está... Bueno, los retiros de colegio era usted irse a una finca. Yo estudié en un colegio religioso y era ir a jugar fútbol todo el día. Y ese era el retiro. Y una misa al final ahí. Eso no es un retiro. Un retiro es, por lo general, un lugar donde se va a meditar, se va a hacer silencio. Va a haber un sacerdote dirigiendo, van a haber confesiones, van a haber propósitos y va a haber sobre todo mucha paz interior al final. Sí. Eso es importante y bueno que lo haya mencionado porque algo esencial del retiro es el silencio. O sea, algunos retiros en otros lugares, claro, son como sean y ya está, pero nosotros hacemos cuestión de en nuestros retiros la persona no habla nada. Sí, claro. Celular desligado, o sea, apagado. Claro, si es una cosa urgente que los hijos necesitan, que están fuera, lo que sea, pues haga una forma, pero no se quede chateando. Es silencio. No puede hablar con nadie. O sea, claro, una cosa que está necesitando, que te está pasando mal o lo que sea, pues ahí sí. Pero compenétrese de que no se habla. En los retiros que nosotros hacemos en la Orden Primera, ni siquiera por escrito, ni siquiera nos miramos. Exactamente. O sea, claro, no es que uno va a hacer tal, está mirando al otro, no. No hay. Hay recogimiento de mirada, incluso. Sí, no hay risas tampoco. No. Es un momento para hablar con Dios. O las risas vendrán al final. Es muy interesante que al final, no sé si es algo de los retiros todos, pero nuestro fundador le gustaba hacerlo, ¿no? Que la última, el encerramiento, digamos, el cierre del retiro, es un almuerzo, y en el almuerzo ahí sí se puede hablar. Conversación. Y se habla sobre las gracias recibidas en el retiro. Y es súper bonito. Sí. Las personas comienzan, qué alegría la meditación, tal. Y comienzan a hablar de los frutos del retiro. Claro. Y se ven los frutos realmente de cómo que avanzaron las personas, las confesiones. Salen otras. Exactamente. Más o menos como un gusanillo de, no sé si de seda o, en fin, que tiene que refugiarse, ¿no? en su capullo. Y después de un tiempo de dolor, por así decirlo, pero cuando se levanta, cuando se abre, es una bella mariposa, ¿no? Llena de colores. Llena de colores. Eso es el retiro. La persona se cierra un poco, como que a veces es doloroso también el silencio. Uno está acostumbrado a hablar y nada. Después el esforzarse por conocerse a sí mismo, confesarse, ver sus pecados. Pero después, cuando termina el retiro, ¡wow! Es una mariposa azul, morada, roja, dorada, que vuela y nos encanta a todos, ¿no? Exacto. Así son las almas de las personas que salen de un retiro. Sale súper leve y se ve. Sí. Usted nota cuando la persona, estuvo en retiro, sí. En los celalos es muy común eso. Bueno, padre, muchas gracias. De verdad, le deseamos que tenga un muy buen retiro ahí. ¿Cuántas personas van a ir? 116. 116 personas. Sí. Así que bueno, que todas salgan santas. Usted va a salir más santificado también después de tanta confesión. Pero bueno, a lo mejor hacemos, no sé si se podrá, un retiro virtual, un retiro online, porque mucha gente pobrecita no puede venir. Es verdad. Pero bueno, que dejen en los comentarios si les gustaría un retiro virtual con el padre Íñigo, quizá. Podemos invitar a algún otro sacerdote que nos haga alguna meditación. Buena idea. Sería muy bueno, muy bueno. Hay que claro, queda el compromiso de la persona de ella misma intentar aislarse un poco, ¿no? Exactamente. Aunque el internet está presente, pero bueno. Sí, pero por lo menos en la casa o algo como es que se refugia un poco. Exacto.
Bueno, Padre, denos una bendición y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Si Dios quiere. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pido a Dios que nos infunda ese deseo de vivir nuestra vida siempre en retiro y tener todos los frutos de los ejercicios espirituales. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.